El Canal 2 Andalucía, todos los animes que ponían ahí, que fueron los primeros que a mí me impactaron a nivel de estilo. Yo descubrí que había algo aparte de Disney y de todo lo que sería la producción de animación que nos venía de Latinoamérica o de Estados Unidos. Entonces, a raíz de ver estos dibujos, yo descubrí que había una parte del mundo que era Japón, que era Asia, que producía un estilo muy concreto, que era el que a mí como niña me fascinó. De hecho, fuiste a Japón, ¿no? Sí, con una beca de la Universidad de Granada más tarde. Entonces, todo eso fueron pasiones paralelas. Yo me apasionaba dibujar, pero por otro lado, cuando ya a raíz de empezar a ver series como Rurouni Kenshin, que es el guerrero samurái en castellano, que se echaba en Canal Plus, descubrí la figura del samurái, la cultura japonesa, y eso ya fue algo paralelo a mi pasión por dibujar. Y bueno, ¿cuáles son, me hablas de algunos de tus trabajos, cuáles son los trabajos que conservas o que crees que son más importantes o de los que más te enorgullecen? Me enorgullezco especialmente del primero que hice porque ya han pasado muchos años y veo que la gente lo sigue trayendo a mi firma, y eso es algo que, siendo una obra propia, mi primer manga ambientado en el Japón feudal, todo esto porque hay toda mi pasión, pues me enternece, y la verdad que ahora veo con ojos un poco menos críticos mi trabajo. Y el último más reciente, sobre todo en DC, primero por la historia que hice en Tim Drake, y luego por haber hecho un número de Batman, que por lo visto eso no lo había hecho una mujer española hasta ahora. Entonces ya como que un pequeño pin que... Claro, ¿cómo te sientes? Claro. Porque es verdad que tu proyección es nacional, pero sobre todo es internacional, ¿no? Bueno, en el momento en el que trabajas para Marvel y DC se vuelve un poco así, pero siempre tengo como la necesidad de reivindicar el mercado franco-belga, donde también tenemos muchísimos compañeros que son buenísimos, de una calidad extraordinaria, porque son artistas incluso algunos son pintores que hacen viñetas de cómic. Y por el hecho de no estar en un escaparate tan grande como Marvel o DC, se les desconoce y creo que tienen como menos reconocimiento, aunque creo que eso ya es algo, como dibujante, como artista, el reconocimiento de fuera casi que debería ser algo secundario. O sea, lo primero que debería moverte es la pasión por tu trabajo. Pero bueno, siempre tengo esa cosa de decir, sí, Marvel y DC te dan una proyección internacional, pero no te hacen mejor tampoco. Y a la hora de trabajar es tan idílico como uno puede pensar, pues llegar o pensar desde fuera, que es lo más alto, trabajar para Marvel. Es muy duro. O sea, conforme mejor te va, peor estás a nivel psicológico. ¿Sí? No, quiero decir, es un trabajo muy exigente, con muchas horas en casa. Y por eso decía al principio que si tú no estás acostumbrado a estar mucho rato en casa sentado y si no compartes estudio solo, es bastante duro. Entonces, gente que venía de una carrera o que tiene una personalidad un poco más extrovertida y que necesita de otros, seguramente le cueste bastante realizarse en una profesión parecida a esta. Bueno, de hecho tú hablas mucho de la salud mental, ¿no? A la hora de trabajar. Precisamente tienes a lo mejor ese callo por vivir desde pequeña en ese trabajo continuo de aislada y trabajando puro y duro. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo siempre fui muy solitaria. Tuve una adolescencia un poco dura porque, claro, el dibujo era mi refugio. Era donde yo sentía que entendía un poco el mundo en el que estaba, porque no me identificaba no me gustaba salir, no me gustaba beber, no me gustaba hacer lo que normalmente le gusta hacer a los chavales de esa edad. Mi problema básicamente fue, porque lo de la hora y tal, estar trabajando lo tenía bien, lo tenía bastante superado. El problema quizás fue el convertir mi pasión en la profesión, porque entonces, aunque por mucho que te guste algo, a ti te puede gustar hacerlo durante 2, 3, 4 horas al día, pero no 10, no 8. O sea, a nadie creo que le guste hacer algo durante 8 horas seguidas. Creo que eso ha sido mi mayor reto, el tener que convertir eso, intentar ser lo más profesional posible y al final llegar a la conclusión de que si quiero dedicarme a algo, al menos que me apasione, aunque sean solo 3 horas al día y el resto no, pero al menos que esas 3 horas sí que sienta que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y cuando te llega un trabajo como la serie de Batman en la que has participado también, ¿cómo es? ¿Ellos te mandan la historia en texto escrita y tú la tienes que pasar al dibujo? Sí. ¿Cómo funciona? Normalmente los guiones de cómic o cómo trabajamos los dibujantes se parecen mucho en muchos aspectos al cine y a la animación. Hay un plot o un script, que es el guión en el que los dibujantes nos basamos para convertir, digamos, las ideas, los conceptos abstractos del texto en imágenes. Entonces es un proceso, el storyboard es algo que se da en todos esos medios, en cine, en animación, en cómic, en publicidad también. Partiendo de eso, luego el cómic lo que hace es trasladarlo a ese lenguaje de viñeta, de narración,
BD viene de bande dessinée y bande dessinée significa banda diseñada, es decir, las tiras, las clásicas que conocemos. Luego ya el manga y introdujo una dinámica en la narrativa mucho más allá de la viñeta seguida, como podemos encontrarla en Mafalda, para que alguien tenga una referencia clara de lo que hablo. Bueno, ese es el reto de los dibujantes de cómic, el que cada uno también tiene una manera de narrar. Entonces, un guión que viene escrito como, bueno, panel 1, personaje, hay una breve descripción de lo que ocurre y el diálogo. Pues eso, la magia de lo que yo digo que existe en el cómic es que cada dibujante va a hacerlo de una manera totalmente personal y suya. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuánta libertad hay realmente para dónde entra el arte de cada uno? ¿O depende del trabajo de la empresa, si es DC o Marvel, que está muy acotado? Está acotado en el sentido de que tienes que ceñirte un poco a que tú no puedes hacer con el personaje lo que quieras. Y de hecho, como al ser un engranaje en la industria, tú poco vas a poder añadir al guión, no hay mucho margen. Hay como una especie de... Somos eslabones dentro de una misma cadena y tú tienes tu trabajo y te ciñes a eso. Pero bueno, si consigues tener cierta afinidad con el guionista, sí que puede haber una colaboración de, oye, me gustaría hacer esto, que es lo que me ha pasado a mí ahora. A raíz de estar en Nueva York este último salón, pues hablé con mi guionista y le dije de broma, bueno, pues me gustaría hacer esto y tal, y lo ha metido en el guión. Ha sido tan amable y tan generoso de hacerlo, pero bueno, normalmente si trabajas así de un poco, si no conoces al guionista, que también pasa muchas veces, pues simplemente te ciñas y haces lo que tienes que hacer como profesional. Decíamos al principio, este mundo, bueno, parece que está en auge en España. ¿Tú lo sientes así? ¿Es verdad? ¿Es real? ¿El auge del cómic? Del cómic, sí. Yo veo un auge del manga. Del cómic, no bueno, los baremos a veces son los salones que se hacen aquí en España. Entonces yo sé de buena mano que el salón del manga es el que lo peta, el que realmente tiene unas cifras que van subiendo cada año. Creo que simplemente es por lo mismo que me pasó a mí. El manga conecta con un público muy juvenil y el público juvenil, ahí hay una masa importante de gente que luego es la que va a esos eventos, la que compra, la que... ¿no? Bueno, el otro día estábamos mirando cifras, que no sé si eran fiables o no, pero bueno, veíamos que había mejora de 2020 la venta de cómic en general también. Pero ¿crees que está, digamos, no sé si infravalorado el arte como tal del cómic, del manga, o es desconocido? ¿Qué es lo que ocurre? El manga siempre se tenía como eso que se relacionaba directamente con violencia, pero desde una perspectiva bastante, bueno, un prejuicio enorme, porque luego tú ponías las noticias o veías una película de Van Damme y se daban de cate y había gente muriendo. Es decir, quiero decir, siempre ha habido esa contradicción de que cuando no se conoce algo, pues en vez de intentar ir un poco más allá, pues te quedas con los prejuicios. A mí no me dejaban ver Dragon Ball de pequeña por eso. No le estoy criticando, no estoy haciendo ninguna crítica a mis padres, lo entiendo. Una realidad, ¿no? Pero pasaba, porque aún, luego obviamente no. Yo dibujaba manga y jamás en ningún momento me dijeron, no, ¿por qué dibuja esto o deja de dibujar eso, ¿no? Pero bueno, sí que veo que el empuje fuerte viene de ahí. Sí. Y luego, a la hora de formarse, ¿eres de unos de esos talentos que se forma a lo mejor quizás en España y tiene que emigrar? Obviamente. Sí, empecé mi carrera aquí, en España me refiero. Hice 2 obras propias, la primera fue Himawari, como te comentaba, la segunda fue Pájaro Indiano, que fue un formato como más adaptado al mercado franco-belga porque veía que dibujando manga no me iba a ir muy bien. Yo sigo hablando con compañeros míos y me dicen que no ha cambiado mucho la situación, lo que me preguntaba antes, o sea, es difícil mantenerse dibujando manga. Por lo tanto, al final acabas buscándote, pero porque buscas un buen salario, no es que... En el fondo, por mucho que tú quieras reivindicar el cómic patrio, porque tú ya eres en sí mismo, tú eres la patria de tu país, dibujando desde aquí. Desde tu sesgo cultural, todo eso es... Obviamente, la pena es que no tengamos una industria que pueda apostar por la producción y la publicación de aquí. Esa sería quizá la meta, lo que nos gustaría a muchos dibujantes para decir, bueno, pues me puedo quedar en mi país. Que al fin y al cabo lo de quedarte o no simplemente es una publicación. Yo no me tengo que, por suerte, ir a vivir a Estados Unidos para trabajar en esto. Yo trabajo desde Granada. Entonces, bueno, sí que existe esa pequeña... Quizá con el tiempo mejore, no lo sabemos. Pero claro, imagino que esa inestabilidad también requiere de viajes, de ferias, ¿no? De tocar editoriales, ¿no? Que viene acompañado de una trastienda que hay que vivirla, ¿no? También. No tienes por qué, pero yo me he dado cuenta de que al final esto es un negocio que
ir a los salones del cómic a mí me ha servido para que me pongan cara, sepa quién soy y me den trabajo. O, por ejemplo, hablé con el editor o con el guionista de mi cómic y haga algo que yo le he propuesto. Entonces, obviamente, hay un trabajo que no todos los dibujantes hacemos, pero yo cada día soy más consciente y, de hecho, es lo que siempre le digo a la gente que está empezando aquí. No te quedes en tu casa enviando mails o pensando que alguien vea tu cuenta de Instagram, que obviamente es mucho más sencillo así. Pero si puedes, si tienes esa oportunidad, porque esto lo hablamos con gente en Latinoamérica, claro, ellos nos decían es que no podemos salir de nuestro país, es un contexto diferente. Sí que es verdad que hay gente que no tiene esa facilidad, pero si puedes, yo invitaría a que no te quedes obviamente en casa esperando a que te llamen. Y antes de terminar, Belén, ¿hay algún proyecto en el que nos puedas anunciar, en el que estás, o futuros proyectos que tengas en mente? Sí, ahora estoy haciendo uno con DC que realmente no me esperaba que me lo fuera a pasar tan bien. Y es bueno, en el número 800 de Wonder Woman se introdujo a un nuevo personaje que se llama Trinity y es la hija de Wonder Woman. La hija porque se tiene que explicar ahí, pero bueno, oficialmente es su hija, se ha presentado como tal. Y entonces, como funciona el personaje, que este personaje fue diseñado por un compañero que se llama Dani Sampere, con el guionista Tom Kim, decidieron desarrollar como la historia detrás de este personaje desde pequeñita y tal. Yo me estoy encargando de esas historias que se llaman Backup Story y van en los números, son como 10 páginas que acompañan al número principal de Wonder Woman. Y me lo estoy pasando teta, o sea, me lo estoy pasando genial, está siendo una historia súper divertida. Me estoy dando cuenta de que al final, cuando te escriben guiones divertidos, trabajar no sufres tanto trabajando. Sí, nosotros disfrute, ¿no? También, ¿no? Estoy disfrutando mucho y no me lo esperaba, y la verdad que pensaba que sería un trabajo mucho más, bueno, quizá pensando en que no debería o no, dudando si había hecho bien. Ahora estoy súper convencida de que está siendo, vamos, creo que va a ser de lo mejor que haya hecho en DC. Qué bueno, pues nosotros hemos disfrutado mucho con tu compañía y te agradecemos mucho que hayas venido y que sigas con estos éxitos profesionales. Gracias, muchas gracias. Cambiamos de asunto. Lo tenemos presente en botellas de agua, tuppers e incluso en los envases de comida